¿Y la psicología puede dar elementos, herramientas para tratar de atraparlos? O por lo menos, a mí me gusta mucho Criminal Minds por esa caracterización, ¿no?, que hace. Me parece más, quizás a veces puede parecer más inverosímil la forma de llegar al asesino a través de del perfil, pero no deja de ser interesante cómo los tipos arman el perfil de los asesinos o de los sospechosos. Hombre, tales características, tales años, infancia así o asá, debe vivir en tal o cual característica, casa, barrio, solo. Y entonces se pueden armar perfiles como herramientas para las autoridades poder encontrarlos. De hecho está en todo el mundo, hay protocolos de eso, ¿no? De hecho, Robert Ressler fue uno de los primeros que hizo un protocolo del asesino en serie y gracias a eso pudieron acercarse rápidamente al perfil. O sea, son hombres, por lo general son hombres entre determinada edad, se busca por el tipo de crimen, por las características, entonces se va acotando la cosa en la búsqueda. Hay un caso bastante famoso de Robert Ressler, que él hizo todo un protocolo cuando empezó a hacerlo, y se trataba de un individuo que empezó a matar gente. Y Robert Ressler va perfilando y dice, bueno, es un individuo que debe tener entre 25 y 35 años, poco pulcro, probablemente haya salido de un sanatorio psiquiátrico, y empieza a dar datos, y bueno, y con esos datos finalmente lo atrapan. O sea que realmente el perfil, acá se usa poco, o sea, los criminólogos, creo que lo escuchaba hasta en un programa acá también, ¿no? Se quejan un poco de eso, que se le da poca participación en las investigaciones. Yo creo que, yo no soy criminólogo, así que no me hago cargo de eso, pero creo que los que están en el tema, los psicólogos judiciales, los psicólogos forenses, tendrán que tener un poco de más participación, porque se podría, obviamente, recortar un poco ese universo de posibilidades. ¿Por qué nos fascina tanto este tema? Y porque el crimen es humano. No hay nada más humano que el crimen, si vos te pones a pensar de qué habla el cristianismo, por ejemplo. El cristianismo ya aparece con un crimen entre hermanos, un homicidio. ¿Sí? O sea, un poco, ¿qué pasa ahora con este caso de esto que nos conmueve la sociedad del triple crimen? ¿Qué hay detrás del triple crimen? Hay un encargo de un hermano que quiere matar a otro. O sea, no hay nada más humano que el crimen. Lamentablemente, digo, la pulsión de muerte en el ser humano es un ejemplo permanente a donde podemos llegar. O sea, somos autodestructivos y heterodestructivos. Está demasiado metida en nosotros el tema de la pulsión mortífera. Pero eso viene en nosotros, o como decía Bakunin, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad y la educación, o sea, la socialización es la que termina pervirtiéndolo. Yo creo que son las dos cosas. Creo que el hombre no es bueno, básicamente es malo. Su inconsciente no es bueno, el inconsciente por lo general es malo del otro. Por más que queramos hacer el bien, no necesariamente hacemos el bien, porque hay una cantidad de causas que apelan al bien y terminan haciendo el mal. Las cruzadas, por ejemplo, el fanatismo religioso. Sí. Digamos. De buenas intenciones. De buenas intenciones, la política, de buenas intenciones estamos llenas de cosas, pero sin embargo los resultados por lo general son bastante trágicos por lo general. Sí. Hay algo de lo mortífero en el ser humano. Vos ponete a pensar que la destructividad que tenemos los seres humanos es increíble. Hemos destruido, estamos dejando poco alrededor nuestro, ¿no? Es una realidad. Las especies se están extinguiendo, la Tierra la estamos haciendo desaparecer, los cambios climáticos. O sea, realmente hay algo en nosotros que es mortífero. Tenemos que hacer cargo de eso. Eso lo dijo Freud hace mucho tiempo. Alain Miller, que es un psicoanalista francés, dice esto, no hay nada más humano que el crimen. Y en ese punto yo creo que lo que nos fascina es que lo que nosotros fantaseamos, lo que nosotros soñamos, que matamos a alguien, o fantaseamos, que nos peleamos. Estos tipos lo hacen y no se angustian y no piden perdón. Hay un caso que es el de Ted Bundy, que pide una entrevista con el líder religioso de Estados Unidos más importante. A él lo van a matar, lo van a ejecutar y le dicen, bueno, ¿cuál es su deseo, su último deseo? El tipo lo que dice, yo quiero hablar con fulano de tal, que es el tipo más encumbrado en cuanto a lo religioso. Él tiene una entrevista, pero no para pedir perdón. Todo el mundo pensaba que iba a pedir perdón. No, es para decirle, mire que yo estoy encerrado, pero hay muchos como yo que están afuera esperando a su hija. Eso es lo que el tipo le dice. O sea que hay una necesidad de mostrar su goce. Mostrar que no le siente culpa, que no hay angustia. Eso es lo que a nosotros, por un lado, nos horroriza, pero al mismo tiempo nos fascina. Porque yo te pregunto, le pregunto a cualquiera, ¿de qué se trata la película Silencio de los Inocentes?
Y la mayoría dice, sí, se trata, pero no tiene muy claro. Ahora yo le digo, ¿y Aníbal Lecter? Y ahí todos se acuerdan. ¿Por qué? Porque nos genera una fascinación horrorosa. Que el tipo tenga tan claro lo que va a hacer, no dude. Que para él la muerte sea una especie de diario vivir. Entonces yo creo que algo de eso nos genera una gran fascinación y al mismo tiempo nos alejamos, pero es una fascinación al fin. ¿Cómo, no es un tema del libro, pero también estamos siendo testigos, pasó ayer, cómo tipificar a estos sujetos que entran a los tiros a un colegio, a una iglesia, a un cine? Tiene una tipificación criminológica que se llama asesinos en masa. El asesino en masa es alguien que entra a un lugar y mata a muchas personas en el mismo momento, a diferencia del asesino en serie que tiene un periodo refractario de 24 horas. Por lo general son causas reivindicativas, que ahora se ve mucho más. ¿Qué es lo que se está viendo? Hay todo un corrimiento en la violencia. Antes la violencia, pues siempre fuimos violentos, no vamos a pensar que somos violentos ahora, ¿no? La violencia antes estaba como más enmarcada, estaba más limitada por la ideología. O sea, alguien podía ser muy violento, pero en torno a cierta causa, una bandera. El anarquismo ponía una bomba en un lugar sin problema. Por supuesto. Los Tupamaros lo hicieron. Por supuesto, pero había una contención ideológica, había un ideal. Uno podría estar de acuerdo o no, pero había un ideal. Ahora no hay ideal. Ahora lo que hay es un fanatismo y un fanatismo loco. El de ayer racial. El de ayer es un tema racial, por ejemplo. Plantea que tiene que ver algo con lo delirante. O sea, se trata de poner un orden por el lado de la violencia. Yo creo que eso es lo que está pasando básicamente en este tiempo. Creo que lo he hablado acá contigo, que no lo digo yo, no es un invento mío, lo plantean los psicoanalistas hace mucho tiempo, en Francia, ya en la década del 90, que hay una declinación del nombre del padre, es decir, hay una declinación de la autoridad. Quien ostentaba ese lugar, que era lo paterno, ¿no? La sociedad patriarcal ha desaparecido o está desapareciendo. Entonces antes el problema era el padre, el problema era la represión. Había un otro que nos dominaba, que nos decía qué había que hacer, nos quejábamos contra ese otro, pero había un ideal a seguir. Hoy no seguimos a nadie. Hoy la religión se ha corrido para el lado de la ciencia. La religión decía, no todo es posible. No quiere decir que estuviera bien eso, ojo. Hoy la ciencia dice, todo es posible, no hay límite. Dicen que dentro de unos años vamos a poder llegar a vivir 1000 años, porque se van a cambiar los órganos del cuerpo por órganos artificiales. Probablemente se haga. O sea que las expectativas son ilimitadas para el ser humano. Eso tiene un problema. No hay límite. O sea, no podemos recurrir a nadie porque todo es posible. Y para el ser humano eso es un problema. Cuando el ser humano no tiene a alguien que lo limite, lo que se produce es el caos. No quiero apartarme del libro, pero recién acabamos de escuchar en las noticias que la aseveración del viceministro del Interior diciendo de que no van a entrar más a reprimir más de lo que se entra, o de lo poco y nada que se entra a las tribunas para reprimir los hechos de violencia en el fútbol, porque eso se corre el riesgo de generar más violencia. Pero entonces yo lo estoy atando a lo que tú estás diciendo. El uniforme, la fuerza represiva, la republicana, al menos en mi época ya, el solo verla inspira miedo. Es como la caminera en la carretera. Exacto. Vos la ves y sacás el pie del acelerador. Seguro. Yo supongo que si uno estuviera haciendo lío en una tribuna, como yo no lo hago, no me entra en la cabeza, pero veo venir a la fuerza de choque a reprimirme, me quedo quieto. No, eso no debería retroalimentarme la violencia. Sin embargo, las autoridades dicen que eso es así. Lo que pasa, no sé, yo no tengo la respuesta obviamente, ¿no? Pero me parece que el gran problema es que la autoridad está muy cuestionada hoy, al tal punto que ya no existe. ¿Cuál es la autoridad? Es lo que vos decís. Antes, tu padre te miraba y ya alcanzaba. Sí. No tenía que decir más nada. Hoy tu padre tiene que negociar contigo. El padre actual negocia con su hijo para ver si le compra tal cosa, si el nene se porta bien. O sea, hoy los padres tenemos un gran problema. Sí. Eso nos tenemos que hacer cargo todos. Y si el nene dice que le levantás una mano, capaz que vas preso. Antes, hace 20, 30 años atrás, que el padre le pegara al hijo era una cosa común en plena vía pública. No el padre, el abuelo, hasta el maestro a veces. ¿No? El maestro ponía orden. Yo no estoy diciendo que eso está bien. No es que hay que volver al pasado, porque es imposible además. O sea, ya no se puede volver al pasado. Pero me parece que la figura de la autoridad está cuestionada. En ese punto, la policía tiene muchos problemas para reprimir, porque se les vuelve en contra muchas veces. No es que no tengan que reprimir, es que la represión les funciona como un boomerang. Entonces no se meten. Es lo que está pasando. Claro. Yo no sé si es bueno o es malo. Da la sensación que muchos resultados no da. Porque cada vez se hacen más cosas, ¿no? Producto de otros elementos que de repente antes no había, como el tema de las drogas. O sea, yo creo que el tema de la pasta base es un tema importante en la sociedad, donde el individuo se pone muy violento, el individuo que está, digamos, en contacto permanente con las drogas, justamente su aparato, su cuestión represiva ya no funciona.
¿no? La violencia es mucho mayor. Pero creo que hay algo a nivel de la autoridad. O sea, no sé si lo podemos ver puntualmente en estas cosas, en estas pequeñas o grandes cosas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es la ausencia de la autoridad en general. Vuelvo a los asesinos y también lo que hemos visto, lo que la sociedad actual se nota es el tema de los menores, cuando asesinan los menores. Y lo que yo he escuchado muchas veces es que un menor, cuando mata, muchas veces no tiene desarrollado, como sí lo deberían tener los adultos, la diferencia entre la vida y la muerte. No valora. A nosotros se nos muere alguien cerca y es de un impacto tan fuerte porque sabemos muy bien la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Aunque sea un extraño que se muere de un infarto en el ómnibus o en la vereda, te impresiona. Parece que a un menor eso no, porque tiene 13, 14, 15 años y capaz que no tiene valor eso. Pero estos asesinos, que tienen muy clara la diferencia entre la vida y la muerte, dan la sensación que no les importa. No, son casos diferentes. Muchos menores infractores saben claramente la distinción entre la vida y la muerte. Pero ¿y la gravedad de lo que están haciendo la tienen clara? Lo que pasa es que saben que por ser menores no tiene consecuencias su accionar homicida. Es eso lo que yo... O sea, pues son conscientes de Por supuesto. Mucho más conscientes que nosotros muchas veces. Manejan el tema. Saben hasta dónde pueden ir. Si es menor, mata y sabe que no tiene problema porque la ley ampara ese tema de que no se sabe muy bien si sabe o no sabe, ¿no? Estos sujetos, muchos de estos, todos saben la diferencia entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, pero no les importa. O sea, no está en juego eso. Por ejemplo, en uno de los casos, que es Jeffrey Dahmer, que fue muy famoso en la década del 80, se escribió mucho sobre el caso, este individuo lo que hacía era se enamoraba de la persona con la que salía, se enamoraba de los hombres. Y que no lo quería dejar escapar, irse de su vida, de su casa. Entonces trataba de convertirlo en un zombie. Entonces le hacía cosas bastante terribles para hacerle un zombie que obviamente lo terminaba matando, porque el zombie nunca lo iba a convertir. Pero digo, había toda una cuestión que era muy loca atrás, un gran delirio en torno a algo mesiánico donde él iba a convertir un zombie que iba a estar al servicio de él, porque lo que quería en el fondo era no desprenderse de ese sujeto que amaba. Entonces no está ahí en juego la vida o la muerte, o sea, no es lo que está en juego para él, está en juego el amor en este sujeto, que es muy extraño, ¿no? Te digo, por eso hay que ver en cada historia, pero la mayoría, los más terribles, tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal y lo que es la vida y la muerte de la persona. ¿Y la recuperación? ¿Es posible una recuperación? Yo creo que en estos sujetos, los más terribles, sobre todo, los que son esquizofrénicos, como algunos de estos casos, ¿no? Cuando hablo de psicosis, no sé si hablar de recuperación, pero creo que con la medicación, con un tratamiento adecuado, con alguna cuestión de contención, podría la cosa mejorar bastante. En el caso del perverso, no hay ningún tipo de recuperación. El perverso no tiene recuperación. A mí me preguntan qué hay que hacer con un perverso, hay que salir corriendo. Realmente lo creo. Cuando digo el perverso me refiero al psicopático, al psicópata. El tipo está atrapado en su propia enfermedad, en su propio horror, en su propio goce. Aníbal Lecter es un caso bien claro. Aníbal Lecter vivía en condiciones miserables, en una cárcel sin ventana. El tipo necesitaba un espacio, un poco de luz. Le ofrecen que si contribuye, si colabora con la investigación, le van a mejorar su calidad de vida. Y él igualmente prefiere el horror, hacer angustiar al otro, que mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque él también es una víctima en parte de su propio goce horroroso. Eso no lo hace un santo ni mucho menos. Pero quiero decir, son individuos que realmente no se recuperan. Pero lo tengo que decir con todas las letras. ¿Y entonces? Ya no es un tema mío qué hacer con esos sujetos. Pero indudablemente uno se da cuenta que cuando alguien está tan atrapado en eso, es muy difícil que pueda salir.